Capítulo número 1. Prólogo. Fecha: 10 de junio del 2031, sábado, 20:34 de la noche. Mi mente navegaba en pensamientos e imágenes que se repetían una y otra vez, pero lo que más resaltaba era un broche de metal, el cual estaba enganchado en sus ropas. Lo había visto en algún lugar, pero no podía saber dónde exactamente. Quizá cuando vuelva pueda hacer una investigación. Albert. Una voz masculina y suave me había sacado de mis pensamientos. Esta voz era de Fausto, uno de mis amigos. Este es pelirrojo, de ojos verdes, piel pálida, sus rasgos son finos, mide 1,70 metros de altura y tiene 18 años. Literalmente es un estereotipado de su zona. ¿Qué? Respondí en un tono que no ocultaba mi sorpresa y curiosidad. Fue entonces que la voz de Abril, otra de mis amigas, sonó. Como siempre, andas distraído. Esta era una chica de 19 años, piel blanca, pelo negro, ojos marrón oscuro, de 1,67 metros de altura. Suspiré con algo de cansancio, para que unas palabras salieran de mi boca al terminar. Perdón. Fausto no tardó en responder mientras me daba unas palmadas en la espalda a modo de broma. No pasa nada, sabemos que no eres muy inteligente. Un bufido salió por mi nariz, mientras que con violencia giraba la cabeza para mirarlo. Desde el banco donde nos encontramos se podía apreciar gran parte del centro comercial. Como siempre, muchas personas caminaban, ya sea solas o acompañadas. La temperatura, por obvias razones, era fría. El sol se ocultaba dando poco a poco paso a la oscuridad. ¿Comemos algo? Dijo Abril en un tono tranquilo mientras se levantaba del banco y daba unos 2 pasos para luego girarse a vernos. Giré la cabeza para terminar cruzando miradas con Fausto, el cual demostraba una especie de aceptación, por lo que, viéndome en desventaja, solo me levanté del banco con tranquilidad, mientras decía: bueno, ¿acabo afuera? Fausto entonces se levantó del banco para responder a mi pregunta. Elijan ustedes, a mí la verdad me da igual. Abril y yo nos miramos por unos segundos antes de que ella dijera: Vayamos afuera, es más barato. Asentí y solo empezamos a caminar rumbo a la salida del lugar. El piso con un patrón de ajedrez era pasado con facilidad por la velocidad de nuestra caminata. ¿Qué les parece el restaurante nuevo? Dije en un tono tranquilo, mientras volteaba por unos segundos a ambos lados para verlos. Estos no tardaron en responder que les pareció bien la idea. Tras aquello pudimos distinguir a la distancia la salida, por la cual cruzamos en tan solo unos segundos de caminata. El clima fuera era mucho más frío que dentro de ese lugar. La nieve inundaba el lugar y una nevada suave empezaba a adornar nuestras ropas poco a poco. Suspiré, solo para ver mi aliento, el cual subió para desaparecer en el aire tras unos segundos. La caminata siguió mientras Abril y Fausto hablaban. Viendo que no estaba en la conversación, decidí ponerme a pensar sobre lo del otro día. No pude conseguir mucha información por mi parte, voy a tener que pedirle ayuda de vuelta a ella. Pero volviendo al tema, me sonaba aquel broche, me daba mucha curiosidad. Quizás sea de alguna mafia, pandilla, o algo por el estilo, es la única explicación que encuentro. De repente un golpecito en mi hombro me hace girar la cabeza en dirección a Fausto, el cual, apenas vio que tenía mi atención, dijo: ¿En ese lugar qué tipo de comida hacían? Tosí un poco para aclarar mi voz y respondí, mientras volvía la vista al frente. Creo que era comida típica del continente sur, no tienen un país en específico. Fue entonces que salió otra pregunta, pero esta vez de la boca de Abril. ¿Cómo sabes? Tras un suspiro solo respondí con una verdad a medias. Fui a comer hace unos días. Fue entonces que sentí que Fausto abrazaba mi cuello con uno de sus brazos, para preguntar en un tono algo juguetón: Pero si vos no vas a comer solo, ¿andas de novio de vuelta? Con un suave movimiento quité su brazo de mi cuello mientras decía algo amargado: no es tu problema. Fausto entonces empezó a nombrar todas las mujeres que conocía de la universidad. Yo solo empecé a repetir como si de un robot me tratara, la palabra no con cada nombre que sonaba. Fausto ya parecía estarse rindiendo, ya que le costaba cada vez más decir un nombre, pero entonces Abril abrió la boca. Karina. El silencio inundó el lugar y fue entonces que vi la luz al final del túnel, por lo que mientras apuntaba al frente dije: ahí está el lugar. Y no mentía, ya que literal a unos cuantos metros se podía ver el restaurante, que era algo pequeño y contaba con colores azules y blancos. Este también poseía un cartel en neón, el cual estaba pegado en una de las grandes ventanas, el cual decía Magia del Sur. Bueno, creo que el nombre es bastante simple, exclamó Fausto mientras terminábamos de entrar al lugar.
El sitio estaba algo vacío, lo que me pareció raro, ya que la última vez que vine, estaba a estallar. Con velocidad nos sentamos en una de las mesas para esperar al mesero. Este lugar es muy acogedor. Dijo Abril mientras miraba el lugar a detalle. Digamos que la fama que agarró los primeros días le dio presupuesto suficiente para contratar un par de meseros. Cuando vine yo tenías que ir a pedir al mostrador. Respondí yo, mientras uno de los meseros nos dejaba unas cartas del menú. Los tres nos pusimos a leer con tranquilidad la carta. A todo esto, obviamente el mesero se fue a atender a otras personas. ¿Ya eligieron? Preguntó Fausto, mientras recostaba por completo su espalda en la silla. Apenas nos sentamos. Dijo Abril, mientras yo también dejaba mi carta en la mesa, ya que había elegido. Abril de repente levantó la vista de su carta y me miró. ¿Me das una sugerencia? Dijo ella mientras seguía mirándome. Tras dar un pequeño quejido de molestia, levanté nuevamente mi carta y empecé a revisar el menú. Ya había estado varias veces acá, y conociendo a esta tipa, sé que le gusta más lo salado, la carne, y un montón de variables más. Esto está muy complicado. Te recomiendo el filete de 4 salsas. Dije mientras volví a poner la carta en la mesa. ¿Cuál es? Preguntó Abril con un tono algo burlona, solo para sin dejarme responder agregar. El menú está en el idioma del sur, decime el nombre original. Exhalé por la nariz algo resignado y me como pude pronunciar el nombre del plato. Carnisqua. Quatuor condimentis. La risita de Abril llenaba nuestra mesa, pero solo lo dejé pasar. ¿Entonces ya ordenamos? Dijo Fausto, cosa a la que Abril y yo respondimos asintiendo. Tras eso pudimos llamar la atención de uno de los meseros y pedir nuestra orden. La comida, como de costumbre, era buena, y como dice el dicho, una buena comida siempre va acompañada de una buena charla. Por suerte pude relajarme y solo charlar de cosas normales, como nuestras notas de la uni, algunas anécdotas de otras personas, entre otros temas variados. Sin darme cuenta ya habíamos pagado y salido del lugar, solo para notar que ya era muy tarde. Al revisar el reloj de mi celular pude ver que eran las 22:52 de la noche. Creo que sería buena idea pedir un taxi, chicos. Dije mientras miraba la oscuridad de la calle, que solo era iluminada por autos pasajeros, y los titilantes postes de luz. Creo que no soy el único que ahora mismo está corto de plata. Dijo Fausto mientras miraba su billetera. Sí, en este caso tiene razón. Agregó Abril mientras escuchaba cómo guardaba su billetera nuevamente en sus bolsillos. Ah, bueno, vamos a la parada de tren entonces. Respondí, solo para que los tres empezáramos a caminar por las oscuras y frías calles. La ansiedad paseaba por mi cuerpo como quería y mi mente se llenaba con las muchas posibilidades. Pero solo me controlé y pensé. No creo que nos pase nada. A veces creo que Dios me odia. Literalmente terminé de pensar aquello y relajarme, y vi como un tipo salía de un callejón delante de nosotros y se giraba para empezar a caminar hacia nosotros, con una de sus manos en sus bolsillos. Con rapidez los chicos y yo cruzamos la calle y empezamos a caminar más rápido. De repente empiezo a escuchar más pasos, por lo que miro por encima de mis hombros y noto como ahora eran 2 tipos los que nos seguían. Según lo recuerdo, quedan unas 2 cuadras para la parada de tren. En ese lugar debe haber por lo menos una persona más. Miré nuevamente por encima de mis hombros solo para ver cómo esos tipos nos perseguían. Volví la vista al frente. Ya podía ver las escaleras a la parada. Lo íbamos a lograr, pero entonces otros 2 tipos que estaban detrás de la pared de un edificio salen y se ponen delante de nosotros. Intentamos girar, pero ellos nos rodearon, y cuando pensamos en volver hacia atrás, los otros también habían llegado. Todos levantamos ligeramente las manos, y entonces uno de los que nos perseguían dijo, mientras su alterada respiración lo cortaba. Suelten todo, hijos de puta. Con velocidad todos lanzamos nuestros celulares y billeteras a aquel hombre, el cual empezó a revisarlas, pero tras mirar atontado un rato las lanzó al suelo y volvió a hablar. Que se piensan que soy estúpido. Denme todo, dije. Fausto entonces habló en un tono algo nervioso, el cual se camuflaba, o mejor dicho intentaba camuflarse como calma. Es todo lo que tenemos. El hombre se alteró y sacó una especie de navaja de su bolsillo para decir mientras se acercaba de forma amenazante. Sé que tienen más escondido. Fue entonces que tomó a Fausto de la manga de su buzo. Y entonces, un sonido seco y fuerte llenó el lugar. Ese sonido había sido mi puño izquierdo que se había estrellado en la cara de aquel hombre, el cual se alejó unos pasos mientras se sostenía la nariz y daba algunos quejidos de dolor. Cuando diga ya agarra a Abril, y te vas. Le dije a Fausto entre susurros. No hacía falta voltear para saber si aceptó, sabía que lo haría.
Apenas terminé de decir eso escuché los pasos rápidos de los de atrás nuestro, por lo que, con velocidad me giré, mientras me agachaba para dar una patada baja con una de mis piernas, lo cual hizo caer a esos dos tipos. ¡Ya! Grité mientras que los tipos que barrí se golpeaban la cabeza contra el piso. Vi como mis amigos se alejaban. Los dos tipos que estaban de pie intentaron ir tras ellos, pero yo con rapidez me interpuse en su camino. Quito, no sabes en dónde te metiste, dijo uno de esos hombres mientras sacaba una manopla. Sentía como los que tiré al piso ahora se levantaban y ponían detrás de mí. Pero yo solo pude sonreír y decir: no, ustedes no saben con quién se metieron. Con rapidez se acercaron los que estaban delante de mí. El primero intentó clavar su navaja en mi cuello con un movimiento de gancho, pero yo frené su golpe con uno de mis brazos, mientras que con el otro le propinaba un golpe en el estómago que lo hizo soltar el arma. Tras eso lancé un uppercut, el cual dio a su mandíbula, e hizo que cayera al piso. De repente un golpe en mi cachete izquierdo hace que retroceda. Este fue seguido por una patada a mi estómago, provocando que mis piernas se debilitaran. Pero sin dejarme caer me alejé a paso rápido, mientras que pasaba una de mis manos por el lado de la cara donde me golpearon. El tipo de la manopla, sonriente, se acercaba nuevamente. Otro se quedó a ayudar al que estaba antes en el piso, y el que quedaba detrás del puño de hierro. Esta vez tomaría la iniciativa. Con velocidad empecé a correr hacia ellos, lo que los tomó por sorpresa. Tomando impulso salté y logré darle una patada recta al del puño de hierro en el pecho. Este se alejó unos pasos, pero sin darle tiempo a recuperarse, le di un rodillazo en las bolas, provocando que se agachara por el dolor. De repente una extraña sensación hace que me agache. Al ver hacia arriba noté como el puño de su acompañante pasaba por encima de mí. Giré en mi eje y preparé una patada que parecería baja, pero a último momento me levanté y abracé el cuello del tipo con mi pierna, solo para terminar estrellando su cabeza contra la dura calle, dejándolo fuera de combate. Con pasos rápidos tomo distancia y miro la situación. Uno noqueado, dos en mal estado y uno intacto. Si se van ahora puede que no llame a la policía, dije, con todavía una pequeña sonrisa dibujada en mi cara. Los tipos me miraron con rabia y luego intercambiaron miradas para ponerse en guardia y empezar a acercarse a mí por distintos ángulos. El más peligroso sería el de la navaja, ese será la prioridad ahora pensé. Como supuse, el de puño de hierro tomó la delantera e intentó un golpe recto a mi pecho, pero yo lo desvié con una de mis manos, y aprovechando mi posición, para acto seguido acercarme bruscamente para darle un cabezazo que lo aturdió. De repente esa sensación me advierte de vuelta, por lo que retrocedo, solo para ver que el que no está armado lanzó un gancho hacia mí. Este al ver que quedé con la guardia baja, se acercó con rapidez y empezó a lanzar golpes. Este tipo sabe boxeo, sus golpes son precisos, y sabe lo que hace, qué lástima que yo soy mejor. En un jab que lanzó, solo atrapé su brazo y lo jalé hacia mí para darle un rodillazo en el estómago y sin soltarlo empecé a darle puñetazos en la cara. 1, 2, 3, 4, pero, justo antes de lanzar el quinto, sentí como algo se enterraba en mi hombro, lo que me hizo soltar al tipo y alejarme unos pasos, pero por mirar mi herida, no pude prevenir el golpe hacia mi cara del de puño de hierro. Este solo fue el primero de una seguidilla de golpes a mi cara. Levanté mi guardia y empecé a retroceder. Sangre caía de mi boca y nariz, fue entonces que una especie de energía empezó a recorrer mi cuerpo. El tipo lanzó un gancho, para intentar infiltrarse en mi guardia, pero yo lo esquivé haciéndome a un lado, y aprovechando su apertura, le di un puñetazo con todo lo que tenía. El tipo cayó al piso, y entonces yo, con toda la energía, confianza y adrenalina que tenía grité: ¿quién más quiere la concha de sus madres? Con velocidad me puse en guardia esperando al siguiente, el cual no tardó en llegar, era el de la navaja. Intentó clavar su arma en mi estómago con un movimiento ascendente, pero yo golpeé su brazo haciendo que soltara su arma y entonces, di medio giro para empezar a darle patada tras patada en la cara y pecho. Solo bastaron 3 para que también cayera al piso dormido. Fue entonces que giré al último que quedaba, estaba a punto de explotar, últimamente no aguantaba más las ganas de no pelear. Pero todo bajó de golpe, al ver que el último solo estaba corriendo, ya demasiado lejos para considerar el perseguirlo. Suspiré y aquella energía desapareció, devolviéndome a la normalidad. Con tranquilidad caminé hasta donde estaban nuestras cosas en el piso y las tomé, para luego caminar hacia la estación. Sentía como mis heridas se iban sanando a gran velocidad con cada escalón que bajaba, hasta que lo único que quedaba eran los rastros de sangre en mi cara y hombro. A medio recorrido me detuve y limpié mi cara con mis manos como pude. No quiero que a los chicos les agarre un infarto cuando me vean.